Dice que te llevé al desierto para enamorarte de mí. Estoy parafraseando el texto, amén. Así de que el desierto nos hace ¿qué? Enamorarnos del Señor. Disfrutemos de los desiertos que nos hacen enamorar del Señor, amén. Yo la verdad iba a compartirles un mensaje que compartí en Duitama, me pareció maravilloso ese mensaje, todos en Duitama lloraban mientras se predicaba y todos eran amén, y yo dije voy a predicarles ese mensaje, pero no, Dios es experto en hacer como Él quiere, ¿cierto? Y tenemos que dejarlo que Él haga como Él quiera. Y esta mañana, cuando nos levantamos a la oración de 4 de la mañana, este ministerio tiene oración de 4 de la mañana, de 1 de la tarde y 9 de la noche. En cualquier tiempo que usted desee, puede conectarse y puede estar ahí recibiendo palabra del Señor. Entonces estuve en la oración de 4 de la mañana y estuve orándole al Señor. Yo le dije, Señor, ¿qué quieres hablar? Igual que ayer me suscitó lo mismo con el ayuno. Yo tenía una cosa y Dios me la volteó toda. Señor, ¿quieres hablar? No se trata de mí, porque podemos tener enseñanzas maravillosas, ¿cierto? Pero si Dios no está, de nada sirve, ¿no? Lo efectivo aquí es que la presencia del Espíritu haga su trabajo, no de nosotros. Y el Señor me hablaba de los vasos ayer mientras, yo ni sabía dónde estaba ese texto, ayer mientras estábamos en el ayuno, el Señor me hablaba de los vasos de honra, pero yo no sabía dónde estaba ese versículo, en serio no lo sabía. Entonces esta mañana después de la oración me puse a buscarlo y el Señor me llevó a una cosa y una cosa llevó a otra cosa. Y bueno, hoy les traigo un mensaje que he titulado El discípulo es un vaso. Amén. El discípulo es un vaso. Y mire lo que dice el libro de Crónicas, capítulo 9, primera de Crónicas 9, 26 al 29 más o menos. Esta Biblia venía sin el libro de Crónicas, ya lo encontré. Yo tengo mucha calor, ustedes no tienen calor. Yo tengo calor. Es que esa ventana es más. Bueno, dice la palabra del Señor en Crónicas, capítulo 9, primera de Crónicas 9. El verso 26 dice, los 4 porteros principales, todos levitas, eran funcionarios de confianza porque eran responsables de las habitaciones y de los tesoros de la casa de Dios. Pasaban la noche alrededor de la casa de Dios, ya que era su deber cuidar y abrir las puertas cada mañana. Algunos de los porteros tenían a su cargo el cuidado de los diversos objetos empleados en el culto, con el fin de impedir con el fin de impedir pérdidas, llevaban la cuenta cuando los sacaban y cuando los guardaban. Otros eran responsables del mobiliario, de los objetos del santuario y de los suministros como la harina selecta, el vino, el aceite de oliva, el incienso y especias. Y mire lo que dice el 30, vamos a leer el 30. Pero eran los sacerdotes los que combinaban las especias. Amén. Aquí habían unos porteros que estaban pendientes de los cuidados, de los vasos y de los utensilios del templo. Amén. Esta versión no lo dice, pero hay otra versión que dice que los vasos sagrados, la Reina Valera, si no estoy mal. La verdad no la apunté aquí, pero a mí me gusta mucho esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Me parece muy bonita, muy apta para leerla fácilmente. Y había un grupo destinado a cuidar los vasos, porque sobre los vasos se vierte la unción. Y este mes nosotros estamos hablando de discípulos, servicio y honra. Y vemos en la vida de Jesús estas 3 facetas. Jesús fue un hombre de servicio, de discipulado, de servicio y de honra. Porque cuando vemos la palabra, él dijo, yo no hago nada que no voy a hacer a mi Padre. Yo vine para servir, no para ser servido. Padre, hónrame para que yo te honre. Amén. Al final ya siendo crucificado. Entonces en Jesús encontramos estos 3 elementos y lo más importante, la capacidad para poder disfrutar de ser un buen discípulo. Porque hay discípulos. En el tiempo de Jesús había discípulos, los fariseos tenían discípulos a cargo. Gente a la que adoctrinaban, pero ¿bajo qué adoctrinaban? ¿Bajo qué principio? Bajo el principio de ustedes hacen y yo los miro.
Ustedes hacen y yo simplemente mando. No había un trabajo. No era, vamos a hacer ayuno de 6 a 6 o de 1 a 2 y lo hace toda la iglesia y los pastores durmiendo. No, así eran los fariseos. Pero el Señor viene a traer una evidencia física que caminó entre nosotros para que seamos esos discípulos en los que Él puede derramar su gloria, en los que Él puede derramar su honra, en los que Él puede derramar lo que Él tiene destinado para nosotros. Amén. Y también hay una palabra en 1 Corintios 4:7. Yo quiero que vaya allí. Vamos a leer un poquito de palabra porque la palabra es la base de todo. No podemos solo profetizar si no predicamos la palabra. Amén. Y mire lo que dice la palabra de 2 Corintios 4:7. Y aquí vamos a empezar a desglosar el tema. Encontramos gente capacitada cuidando los vasos, cuidando las cosas santas y sagradas en el templo, en el Antiguo Testamento. Pero aquí encontramos, espera que se me perdió, otro libro en esta Biblia que no viene. Vamos a ver si aparece. Segunda de Corintios 4:7. Segunda de Corintios 4:7 dice de la siguiente manera. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Amén. ¿Qué tesoro tenemos nosotros? La resurrección de Cristo, la glorificación de Cristo. Ese es el tesoro que nosotros tenemos. Los judíos, los árabes, ellos no disfrutan de este tesoro. Los judíos porque no creen en Jesús, porque lo ven como el hippie con sandalias. Así me dijo una chica que vivió años en Israel. Ella me decía, Paz, allá Jesús es el hippie de sandalias. No es el Mesías, no es un profeta. Me decía ella, Paz, es más, los árabes tienen más respeto hacia Jesús que los mismos judíos. Ellos dicen que Jesús fue un profeta mayor. Pero nosotros tenemos ese ¿qué? Tesoro. ¿En vasos de qué? De barro. Frágiles. Nosotros somos barro. Nosotros venimos del polvo. Nosotros venimos de la nada, del polvo. Y de ahí el Señor nos formó. Es como si nosotros saliéramos y cogiéramos todo el barrito que hay ahí y armáramos muñequitos. Así hizo el Señor con nosotros. Nos armó del polvo, del barro, pero nos convirtió en unos vasos para depositar su gloria, para depositar su tesoro. La Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo, que Él mora en nosotros. Ese es el tesoro que nosotros tenemos, la vida de Cristo dentro de nosotros. Y un discípulo tiene que tener la vida de Cristo dentro de él. Un discípulo no puede decir yo soy discípulo de Cristo y vivir como le parece. Y hemos tenido que empezar a morir todos y morir a cosas y decimos, pero me tocó, ¿por qué? Yo no quiero soltar esto. Y el Señor, ¿quieres ser mi discípulo? Deja todo, vende todo y sígueme. Amén. Un discípulo le toca dejar todo. Y ahorita hablábamos en el devocional que a veces significaba hasta dejar la familia, hasta dejar papá, mamá, hermanos y aprender a vivir y a depender de Él. Que el tesoro de Dios se derrame sobre nosotros, porque somos vasos para honra y no para deshonra. Y aquí voy a empezar a desglosar el tema. Usted tiene un tesoro en su vasija, en su vida, y es un vaso, usted es un vaso de honra, donde Dios deposita un tesoro honroso, amén. Un tesoro para honra, para gloria de su nombre. No es para que digamos, uy, wow, ¿yo cómo lo hago? No, es para que la gente diga, wow, en esa persona hay algo diferente, algo que me atrae. Hace como un mes, un pastor en Duitama hay muchos pastores, hay muchas iglesias, y allá pertenecemos a la asociación de pastores, y uno de los pastores, el director de la asociación de pastores de Duitama,
está bajo nuestra paternidad. Entonces hemos tenido el privilegio de conocer a muchos pastores allí en Duitama. Y él decía, y uno de sus pastores que nos ayudó con un tema en la camioneta de él para la iglesia, él le decía al pastor, es que usted tiene algo que me atrae. El pastor de una iglesia le decía a mi esposo, es que usted tiene algo que atrae. Es, no sé, pastor, hay algo que atrae. Amén. ¿Qué es eso? El tesoro de Dios que reposa en nosotros. No somos nada, no somos nadie sin ese tesoro dentro de nosotros. Somos simplemente, ¿qué? Vasijas. Y vamos a empezar a hablar de todas las vasijas que habían y de cómo cada vasija era para un uso. Pero las vasijas que Dios quiere son las vasijas para honra. Dios no quiere discípulos para deshonra. Dios no quiere discípulos para ira. Dios no quiere discípulos para dolor. Dios quiere discípulos para honra y gloria de su nombre. Amén. Ya vemos las campañas de grandes evangelistas y muchas veces a Jesús no se nombra por ningún lado, ¿cierto? Y él debería ser el motivo principal de cada campaña, de cada evento que nosotros hagamos como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Pero muchas veces el discípulo que se ve es que la persona, no se ve a Cristo en la persona. Pero qué privilegio que nosotros podamos entender eso desde ahorita. Qué privilegio que nosotros podamos ser discípulos desde ya y podamos ser esos discípulos que honran a Dios. Y ayer yo en el ayuno medio toqué un tema de Daniel. Y Daniel fue un hombre que estuvo bajo un imperio babilónico. Estuvo con los caldeos, con gente bruja, hechicera, magos, agoreros. Pero su identidad de hijo de Dios, de discípulo de Dios, no cambió. No se dejó improntar por lo que había en Babilonia. Por el contrario, no me contamino con la comida del rey. Empecé siendo un vaso de honra y terminaré siendo un vaso de honra. Amén. Y eso es lo que vemos en la vida de Daniel, un vaso de honra desde el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio greco, los romanos y los gentiles. Él siempre estuvo, ¿no? Un vaso que Dios anhela de nosotros una sola cosa, que estemos limpios para poder depositar su gloria en nosotros, para que la gente nos vea y diga, wow, qué poderoso. Hace 15 días que estuvimos en Duitama, fuimos a orar por una mujer que ya estaba en fase de quimios, de cáncer. Y para mí fue una visita muy especial, porque yo la veía, a pesar de su enfermedad, con una pasión y un deseo por vivir. Ella decía, es que yo quiero vivir, pastores, yo quiero vivir. Y desafortunadamente murió la semana pasada. Pero yo le decía a la persona con la que fuimos a visitar, qué honroso es poder orar por alguien y saber que aunque en esta tierra no siguió viviendo, en la eternidad va a vivir con Cristo. Amén. Tal vez él no pudo ser maestra de escuela dominical porque nosotros le dijimos, necesitamos maestras, porque ella era docente. Y saber que falleció a mí me dio mi dolor. Qué fuerte. No pudo tal vez ser discípulo en esta tierra, pero tuvo la oportunidad de que llegó alguien a llevarle salvación a su casa. Tal vez no fue un discípulo en esta tierra, pero en el cielo se convertirá en un discípulo del Señor. No sabemos qué función vaya a cumplir. Pero qué honroso poder ser una vasija de honra para Dios. Que diga el Señor, wow, fueron eficientes, oraron por ella, hicieron lo que tenían que hacer. Yo me la traje, pero se vino conmigo. Amén. Una vasija de honra. Y buscando el versículo del que hablé ayer, que no sabía dónde estaba, encontré ese pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Entonces, usted es una vasija que es un ¿qué? Un tesoro. Y que en usted se deposita, una vasija de honra, en la cual en usted se deposita ¿qué? Un tesoro. Y ese tesoro es la evidencia de la muerte, la resurrección y la glorificación de Jesucristo,
y el poder del Espíritu Santo en usted. Esa es la evidencia. Y mire lo que dice segunda de Timoteo capítulo 2, verso 20. Un obrero aprobado, dice aquí mi Biblia. Cámbiale el obrero por discípulo. Un discípulo aprobado, un vaso aprobado, un discípulo que es un vaso y fue aprobado por el Señor. Dice, una casa de ricos, dice esta versión. Algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y de barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Amén. Y en otras versiones dice, unos son para usos honrosos y otros para usos deshonrosos. El oro y la plata eran para usos honrosos y la madera y el barro eran para usos normales. Era el vaso donde todo el mundo tomaba, por así decirlo, ¿cierto? Pero vamos a encontrar algo bien interesante en la palabra. Y es que vamos a conocer la medida de en qué nivel de vaso estamos. ¿Qué nivel de vaso somos nosotros? Si somos un vaso de honra donde Dios puede depositar su gloria o todavía estamos en el proceso caminando hacia allá. No es un delito estar siendo un vaso de barro, pero lo ideal es que no nos quedemos siendo un vaso de barro. Lo ideal es que no nos quedemos siendo una vasija de barro. Lo ideal es que lleguemos a la estatura de ser una vasija de honra, una vasija de oro o de plata, de la cual el Señor se pueda gloriar. Amén. Y el libro de Romanos también dice que hay vasos de misericordia y vasos de deshonra. Romanos 9:21, yo no lo voy a leer, no voy a profundizar allí, si usted quiere, porque sí voy a hablar de los vasos. Y hablando de los vasos y de lo que significa ser un discípulo del Señor y cómo ser un vaso de honra y cómo ser un vaso de bendición. El vaso de honra es el vaso que le dan, el vaso preferido que le dan a un rey. A un rey no le sirven en un vaso desechable. Un rey no llega y dice, ay, tráiganle agua en el vaso desechable al rey. No. ¿En qué vaso le sirven al rey? En el de oro, en la mejor vajilla que tengan en su casa. ¿Cierto? Y nosotros somos llamados a ser vasos de honra. Entonces, ¿qué permitimos que esté en nuestra vida? ¿Qué permitimos que de nuestra vida se le muestre al rey? ¿Qué ve el rey de nosotros? ¿Cómo llegamos al Señor? ¿Llegamos como vasos desechables? Perdónenme la expresión. ¿O llegamos como vasos de honra? Como vasos de oro que él ha pulido. Como vasos de oro donde el Señor puede decir, wow, el Señor dijo de Jesús, este es mi hijo amado en quien me complazco. Y cuando usted es un vaso de honra, cuando usted y yo somos un vaso honroso, Dios no ve a Luisa, no ve a Andrea, no ve a Sujeis, no ve a Lida, no nos ve a nosotros, nos ve a Jesucristo. Y dice, ese es mi hijo amado en quien me complazco. Vasos de honra para usos honrosos. Por eso Pablo dice que no andemos en conversaciones que no edifiquen, que no hablemos sandeces, que no perdamos el tiempo, que no murmuremos, que no chismosiemos, ¿cierto? Le dice a la iglesia, a los corintios les dice, yo a ustedes no les puedo hablar como agente espiritual, porque ustedes aún son carnales, ustedes aún son vasos de deshonra, entre ustedes hay pleitos, hay contiendas, hay chismes, hay desorden. El Señor no podía hablarles, Pablo no podía hablarles de parte del Señor como agente espiritual, porque no se habían convertido en vasos honrosos. Amén. Por eso a Timoteo le dice, hijito, cuídate, hijito esto, hijito aquello. ¿Por qué? Porque Timoteo se convirtió en un discípulo honroso para Pablo, en el cual Pablo podía vertir su conocimiento, vertir lo que Dios le daba, que era de bendición para Pablo. Dios nos llamó a ser vasos honrosos, nos predestinó. En el canal de YouTube hay una prédica que se llama Predestinados.
Porque Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. No fue que nosotros llegamos a esta tierra como que cayeron allá como botan a Superman. No, usted llegó a esta tierra con un propósito. A Superman lo botan, lo mandan por allá en esa cápsula. Llega el pobre acá y no sabe ni para dónde va, ni para dónde viene. Nada, llegó de la nada. No, usted viene con un propósito, usted viene con una identidad, usted viene con un llamado trazado desde que, por eso David decía, mi embrión vieron tus ojos. Desde antes de nacer, desde antes de venir aquí, de concebir, de que fuéramos espíritu allá y el Señor pusiera carne aquí, nos pusiera, nosotros ya veníamos con una asignación, vasos de honra quiere el Señor. No venimos por un golpe de suerte, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Imagínese, el Señor no había ordenado la tierra cuando ya usted tenía un diseño y yo tenía un diseño. El Génesis 1 no se había hecho realidad cuando el Señor dijo, wow, yo ya tengo un plan para ellos. Y por eso vengo a ordenar la tierra para ponerlos a ellos ahí, para que desarrollen mi plan, para que desarrollen mi propósito. Vasos de honra. ¿Qué ve la gente cuando nos ve a nosotros? ¿Qué ve la gente cuando nos ve a nosotros? Y a veces la gente no ve lo bonito de nosotros, de todos en común, porque los pastores no son más santos que nadie, los sacerdotes no son más santos que nadie, todos tenemos falencias. Y estamos en el mismo costal, en el mismo saco que dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y vamos siendo qué? Perfeccionados. ¿Convirtiéndonos en qué? En vasos, pero no cualquier vaso. Vasos para honra. Qué lindo saber que el gran Dios poderoso se derrama sobre nosotros y pone su honra cuando Él en todo es honroso. Y nosotros no le llegamos al talón muchas veces, pero en su amor nos llama discípulos, vasos, vasijas de honra. Yo no sé si usted lo ha sentido, si usted lo ha experimentado. Yo sí. Cuando Dios me lleva a hacer algo bueno o cuando Dios me permite dar una palabra así repoderosa, muchas cosas sí que pasan en el caminar con Cristo, donde usted dice, uy, hoy pude hacer esto, o hoy oré por tal persona y esa persona me testificó que Dios me había enviado. Eso es gratificante para uno, ¿cierto? Y uno va y se postra y dice, wow, ¿quién soy yo para merecer todo esto? ¿Quién soy yo para que Dios hable a través de mi boca? Si Isaías, que vivía entre sacerdotes, entre reyes, decía, ay de mí que soy de labios inmundos. Pero el Señor decidió poner su honra sobre vasos. Pero Él quiere que pasemos de ser vasos de barro, de madera, de plata y seamos convertidos en vasos de ¿qué? De oro. El oro es probado al fuego. El oro lo meten al fuego y el oro sale contaminado de muchas partículas de otros componentes que se adhieren a él. Y para sacarlo vil de lo honroso, lo pasan por el fuego. Y lo que es oro prevalece intacto, pero lo que es vil sale. Amén. Y tiene que salir la vileza de nosotros para que Dios pueda poner su honra en nosotros. Y el proceso del fuego no nos destruya, sino que nos lleve a ser mejores, nos lleve a poseer algo mejor de lo que tenemos. Por eso el pasaje de 2 Corintios, tenemos este tesoro en vasos, aquí dice de barro, porque ciertamente somos de barro, somos polvo. Pero ¿qué es nuestro espíritu? ¿Barro? No, tiene que ser oro, oro refinado en fuego, donde el Señor, el Espíritu de Dios no va a venir a derramarse en el alma, no va a venir a derramarse en la carne, en el barro. Dios va a venir a derramarse en el oro, en el Espíritu, en lo que vale. Su cuerpo
No vale nada, mi cuerpo no vale nada. Esto se lo comerán los gusanos, lo meterán allá, lo quemarán, algo pasará, no sabemos cómo nos toque después de la muerte, ni importa. El alma, el Señor la limpia a través del Espíritu para llevársela con Él. Pero el Espíritu es el depósito donde el Espíritu de Dios puede reposar en nosotros. Que nuestro espíritu sea de honra, porque si el espíritu está limpio, el alma está limpia y el cuerpo está limpio y no hay contaminante. Entonces usted se convierte en un vaso de honra, de oro. Yo me convierto en un vaso de honra, de oro. Habían otro tipo de vasos. Romanos 9:23, anote la cita bíblica. Habla de vasos de misericordia. Y qué bueno ser un vaso que pueda llevar misericordia a la gente, ¿cierto? Como les contaba el testimonio, aquella mujer por la que oramos, yo sentí compasión de ella. Y el día que supe que había fallecido, me dolió mi corazón, porque le veía su deseo de poder, de querer servir, de querer convertirse al Señor. Tal vez ella dijo, me dio cáncer, yo la embarré, cometí errores, pero quiero hacer algo bueno, que Dios me dio una oportunidad. Y cogía la Biblia y pasaba las hojitas y decía, yo solo quiero que Dios me deje vivir. Yo quiero otra oportunidad. De pronto ya no llegó a entender que la muerte no era la muerte, era un paso a otra vida mejor, ¿cierto? Pero qué bueno poder ser un vaso de misericordia y llevarle a la gente a Cristo. La Biblia narra de un hombre que quedó en el camino, herido, no sé dónde, eso está en los evangelios, pero no me acuerdo la cita bíblica, y todo el mundo pasaba y como que nadie le ponía cuidado al pobre enfermo, al pobre abatido, pero hubo uno que tuvo misericordia, lo recogió, lo llevó, le dio, el buen samaritano. Gracias, hermano Sujés. Si ve, la gente me ayuda a predicar. Entonces, mire cómo la misericordia de Dios ayudó a que ese hombre no pereciera. Un vaso de misericordia, un vaso que como tiene honra, se convierte ¿en qué? En misericordioso, porque Jesús fue misericordioso con todos. La mujer que llegó a decirle, Señor, hazme un milagro, y él le dijo que no. Y ella le dijo, no importa, Señor, yo como de las migajas que caigan al suelo. Los perrillos comen de esas migajas que caen al suelo de la mesa. Y el Señor dijo, está bien. A otra le dijo, ni en Israel he hallado tanta fe. La misericordia. Y nosotros somos discípulos para tener misericordia de la humanidad, incluso de nuestra familia. A veces somos crueles con nuestra familia y decimos, ay, yo ya le he rogado mucho, yo ya no. Nunca dejemos de orar por ellos. Misericordia. Yo salimos a evangelizar el miércoles y yo le preguntaba a mi hija Valentina, salí con ella, yo le decía, ¿qué es lo que tú más ves en este barrio? ¿Qué es lo que más ves? ¿Cuál es el predominante de este barrio? Le dije yo. Y me dijo, mami, hay tabernas, muchas tabernas, muchos negocios de venta de cerveza. En una cuadra veo 2, 3, en lo que he visto. Agregándole el tema de la drogadicción que se ve en este entorno, ¿no? De muchas cosas que pasan aquí. Pero ella solamente, yo le hice la pregunta al aire de lo que veía cuando caminábamos. Y yo le decía, ese es el predominante y aquí, pero Dios nos trajo aquí para que tengamos misericordia de ellos y oremos por ellos. Tal vez afuera hay muchos que no tienen quien ore por ellos, porque todos están en la misma condición. Y Dios nos trajo a orar por ellos, a tener misericordia de ellos. Así si la iglesia tiene la oportunidad de darles mercado a los niños, de darles zapatos a los niños, de ayudar para que los jóvenes estudien, ¿qué se puede hacer? Aquí hay un proyecto de validación donde las personas pueden venir a validar y pueden tener su certificado. Lo estamos trabajando con un amigo de hace tiempo que ya lo habíamos hecho antes en la iglesia aquí en Bogotá. Porque el deseo no es llegar y estar aquí en cuatro paredes. El deseo es llegar a impactar allá afuera, tener misericordia del joven que no pudo estudiar porque no tenía la capacidad para darle.
para que estudiara. Hay otros que de pronto tienen una mejor economía, pero acá en este barrio hay necesidades. ¿Somos vasos de qué? De misericordia. Ayer incluso les decía, después del ayuno que hicimos, tenemos que ir a evangelizar allá, porque allá también hay gente que necesita de la misericordia de Dios. Sí, tal vez viven en un conjunto, pagan una vigilancia, de pronto tienen carro, pero allá también hay necesidades. Porque el diablo no distingue clase social, estrato socioeconómico. Y un discípulo tiene que saber que Jesús vino al menesteroso como al rico. Vino al cobrador de impuestos, vino a la prostituta, vino al enfermo, vino al centurión romano, vino a Jairo, al que estaba en el estanque de Betesda. ¿Usted sabe cómo estaba ese hombre pasando 38 años de su vida en un estanque? Sucio, sin bañarse, sin lavarse los dientes. Traigámoslo a nuestro tiempo. ¿Usted se le arrimaría a alguien que lleve 38 años en la calle? Tal vez no seríamos ese discípulo. Tal vez haríamos, uy, Dios mío, pobre hombre, no. Jesús se le acercó. Le dijo, ¿quieres ser sano? Él dijo, es que no tengo quien me meta en el estanque. Y el ángel viene de tiempo en tiempo, pero no logró llegar allá. El Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Sí, sí quiero. Levántate. Misericordia. Vasos de misericordia. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía, cállate, no importunes al maestro, ¿qué te pasa? Tú eres un enfermo, no tienes derecho. Y él seguía clamando, ten misericordia de mí. Y el Señor fue y tuvo misericordia de él. Un vaso de misericordia, un discípulo de misericordia. Jesús vino a hacer bienes y sus bienes consistían en tener misericordia, en ser un vaso de honra. Jesús a punto de ser crucificado, con sudor de sangre, de la preocupación, de lo que iba a padecer en la carne. Dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero rapidito él entendió, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. Pero nosotros, señora, exacto, lo dije al revés, que se haga tu voluntad, más no la mía. Amén. Qué importante que nosotros entendamos que somos vasos de misericordia y mi voluntad será otra, pero la misericordia de Dios me dice, ve y haz. Ahorita veníamos hablando de algo con Andrea específicamente y decíamos, ¿y si Dios dice sí? ¿Quién le dice que no? Es la misericordia de Dios y no podemos hacer nada, simplemente obedecer. Vasos de misericordia. Un discípulo es un vaso de misericordia. Y todos no tienen los mismos usos. Unos son vasos honrosos, otros son vasos de misericordia y vamos a ver otro, vasos escogidos, pero todos deberíamos de ser para usos honrosos y buscar ser un vaso de honra. No quedarnos, ay, no, el Señor me tiene como un vaso de misericordia, voy a predicar el evangelio en toda esquina, en toda plaza. No, deseemos un vaso que va más allá. Un vaso que pueda Dios usar más poderosamente. Vasos escogidos, Hechos 9, 15, 16. Y el pastor predicó sobre esto el miércoles. Y hablaba de Ananías. Cuando Ananías, el Señor le habló y le dijo, va a venir X, Saulo va a aparecer aquí. Pero Señor, él está matando a todos los cristianos, no importa. Señor, las ropas de Esteban las pusieron a los pies de Saulo. Saulo estaba cuando mataron a Esteban apedreado. Y le pusieron la ropa de Esteban a los pies de Saulo. Y el Señor le dice, tranquilo, vaso escogido me es este. Qué poderoso, ¿cierto? Cuando Dios califica a alguien que humanamente es descalificado. Que humanamente dicen, no,
ahí no hay nada. Y el Señor dice, yo digo que ahí sí hay algo. Vaso escogido me es este. Por eso no podemos menospreciar a nadie. Porque Mateo, el cobrador de impuestos, ¿sí era Mateo, el cobrador de impuestos? Ayúdenme a predicar. Había un hombre entre los discípulos que era cobrador de impuestos, ¿cierto? Se convirtió en un vaso escogido del Señor. ¿Para qué? Para gloria de su nombre. Para que llegara al aposento y fuera lleno de la unción y del poder de Dios. Para que fuera por el mundo, hiciera discípulos y predicara el evangelio. Pero nosotros a veces como discípulos del Señor descalificamos rápido. Yo me acuerdo que la iglesia donde yo crecí en una iglesia, desde niña me llevaron. No era cristiana, era cretina, pero iba a la iglesia. Sí, no quería ser cristiana, pero me tocaba ir porque mi mamá iba y me tocaba ir porque mi mamá me llevaba y me obligaba, y si no iba me pegaban. Entonces de niña me gustó, porque me metí a los Boy Scouts, porque iba a escuela dominical y eso era la pintura, no sé qué, me parecía chévere. De adolescente ya no me parecía tan chévere. Qué jartera venir a la iglesia. Y así fue transcurriendo mi vida. Pero de niña yo recuerdo que el pastor de allí, cuando él llegó a la iglesia, él venía de otra iglesia a pastorear ahí. Y su propio pastor le decía, ¿para qué se va a venir a predicar aquí? ¿Para qué se va a quemar? Era en Bosa. Y Bosa era potreros y más potreros. Bosa era la ciudad de el barrio de los potreros, la localidad de los potreros. Y le decía, no, ¿usted qué se va a quemar aquí? Quédese allá o lo mando para otro lado. Y él, convencido en su convicción, le dijo, no, Dios me mandó allá. Dios me mandó allá. Llegaba embarrado hasta aquí, con Adasa colgada al cuello y la pastora con Aarón aquí. El hijo de él se llama igual que mí. Y llegaban al culto y la pastora entaconada, porque en ese tiempo una pastora sin tacones era pastora. Esa pobre con los pies llagados, con ese muchachito colgado, con la maleta aquí, con la Biblia acá, con el pelado acá, no sé cómo le hacía, pero allá llegaba, embarrada pero elegante, era lo importante. Años estaban en el culto y golpeaban, les tiraban piedras, les rompían los techos. Era fuerte. Y donde nadie vio nada, porque no había nada, vos era potreros. Y era una casita aquí, una casita allá, una casita aquí. Él vio y se dejó usar por Dios. Y hoy es una de las iglesias más grandes de la localidad de Bosa, con más de 5,000 miembros. Pasando el Niágara en bicicleta, rompiendo, construyendo, poniendo una pared, vendiendo tamales, haciendo almuerzos, una cosa a la otra. Ahí está hoy en día. Porque entendió que él era un vaso escogido para llevar la gloria a un territorio donde nadie veía que hubiese o pudiese pasar algo sobrenatural. Por eso la Biblia es tan clara y dice que no despreciemos el día de las pequeñeces. No despreciemos el lugar donde Dios nos pone, porque somos vasos escogidos para llevar su gloria. Si lo ponen a uno en la puerta, dele gloria a Dios. Ya cuando yo en realidad me convertí al Señor en el 2010, empecé a servir en la iglesia con un pastor que mandaron de allá de Bosa aquí a la 80. Entonces aquí había más clase, había gente de otro estrato socioeconómico, ¿no? Entonces algunos eran, uy, no, a mí me gusta lavar las baños. Me parece horrible tener que lavarle los orines a otro, decía. Yo no, pastor, yo hago lo que sea, ¿qué quiere que haga? Yo me metí al ministerio de danza sin saber danzar. Yo sabía bailar afuera, pero danzar es otra cosa. Pero ahí me metí a servirle al Señor, sin importar dónde fuera, porque somos
vasos escogidos. Y no depende muchas veces del vaso que en el momento seamos, depende del contenido que dejemos que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros. Hay unos vasos que sí son para deshonra y son para vileza, pero mientras usted esté clasificado en ascender en vaso que se convierta en honra, deje que el depósito de Dios llegue a su vida y derrámelo con honor. Yo hacía el aseo de todos los 4 pisos donde estaba la iglesia. Y el pastor llegaba. Si vinieron a hacer el aseo, yo hacía la loca. Paz quiere tintico. Yo nunca le dije, no, Paz, no vino nadie a hacer el aseo y lo hice yo. Paz viene con hambre, le traigo oncecitas. Le bajo oncecitas, pastor, yo iba a la misma casa donde estaba la iglesia. Yo era un vaso escogido. Dios me puso allá. No para que divulgara por qué otros no hacían, sino para que hiciera, porque me estaba formando. Porque el pastor es formado en tener que hacer el aseo a veces solo, el tener que cantar, predicar, orar, ministrar, evangelizar, ser el diácono, predicar y decir, Dios les bendiga, bienvenidos. Y seguimos aquí en la palabra. Dios nos prepara, amado. El lugar donde estás es el lugar de preparación porque eres un vaso escogido. Hay gente que no quiere ser empleado y dice, yo quiero tener una empresa. Pero es necesario a veces pasar por ese proceso de ser empleado. Porque ahí puedo aprender cositas, el orden, la disciplina, el ver que tener una empresa no es que me va a gastar lo que entre y me lo coma, no. Que una empresa es algo que se adquiere una ganancia con el tiempo, a un largo plazo. Pero todo lo que hagamos, que sea como ese vaso escogido de Dios. Porque si Dios te llamó y si te predestinó, es porque te escogió. Y eso que haces es honroso para Dios. Yo un día le decía a una mujer, porque ella trabajaba en una fundación para personas con cáncer. Y ella me decía, hoy pasa, hay días que es tan fuerte lo que se vive ahí, que yo quisiera salir corriendo y no servir más en ese lugar. Y un día orando, el Señor me dice, dile que ella está puesta ahí con un propósito. Y es predicar de mí a todos los que están enfermos de cáncer. Somos vasos escogidos para tareas específicas. Discípulos, en tiempo y en destiempo. Yo pudiera predicarle a los árabes, allá andaría predicándole a los árabes. No me importaría que no me entendieran. Yo les escribiría, les haría muñequito, alguna cosa me inventaría. Para que ellos también procedan al arrepentimiento. Porque soy un ¿qué? Un vaso escogido. Un discípulo que es una vasija de honra. ¿Amén? Hay otro tipo de vasos. Saulo se convirtió en ¿qué? En un vaso de honra. Porque el Señor dijo, utensilio escogido me es ese, vaso escogido me es ese. Y Saulo era el matón de la época. En la Biblia encontramos sicarios, locos, de todo, y de esos fue los que Dios usó. Dios no usó a los cuerdos, Dios no usó a los que no tenían problemas. El primer asesino, Caín, y de ahí para abajo, los hermanos vendieron a José. No lo mataron porque hubo uno que dijo, no manchemos las manos de sangre, dejémoslo. Sicarios, matones, mentirosos, tramposos, usurpadores. Moisés, el niño rico de Faraón, del imperio egipcio, mató también. Y le tocó huir. Dígame en la Biblia uno que hubiese tenido una vida transparente. Si hubiese dicho, ay, ven, sobre ti voy a... No. Dios derrama lo poderoso en vasos que empiezan siendo deshonrosos para Él. Porque de lo vil y de lo menospreciado es de lo que Dios usa para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Porque el sabio no va a recibir la unción del Señor porque dice, yo lo tengo todo. Yo sé. Conmigo muere la sabiduría y Job es un pobre pendejo al lado mío. Y así muchas veces lo pensamos. Ah, yo me lo sé todo. Vamos a hablar de, uy, yo ya había escuchado sobre eso. No.
y creemos que sabemos todo. Pero Dios viene a vasos que tienen que llegar a convertirse en vasos ¿de qué? De honra. Y muchas veces llegamos viles al Señor, sin un uso honroso. O dígame la prostituta. Todos le iban a apedrear. ¿Por qué? Por deshonrosa. Con su cuerpo, con su vida, con todo. No era apta ni siquiera para que se le acercara al Señor. Y el Señor dijo, aquí es donde los voy a coger corticos. Y trazó la línea y escribió. Y les dijo, a ver, ¿cuál es el primero que le va a tirar la piedra que es libre de pecado? Ah, no, no hay nadie. Todos se fueron. Y sobre esa deshonrosa, Dios derramó su gloria y se convirtió en una mujer discípula del Señor, porque el Señor no solamente tenía 12 discípulos, tenía mujeres discípulas que le aportaban, que le ayudaban, que le bendecían, que iban con él y en su ministerio. Hay un libro que se llama el ministerio, las mujeres en el ministerio de Jesús. Las mujeres estaban presentes en el ministerio de Jesús, de principio a fin, tanto así que Dios envió primero a las mujeres a que revisaran. No, Jesús no está, ¿a quién buscan? Jesús ha resucitado, vayan, avisen a los demás. ¿En quién fue la portadora? La mujer, porque lo que el diablo había dañado y había convertido en algo deshonroso en el Génesis, Dios lo transformó a través de la sangre de Cristo, en la resurrección de Dios, de Jesús. Viene Dios y usa a las mujeres como ¿qué? Como vasos de honra, como instrumento escogido para anunciar que el Maestro había resucitado. Vasos de honra, vasos escogidos, vasos de misericordia, vasos limpios. Y hasta 20. La vasija de honra es una vasija. La vasija de honra es una vasija que tal vez muchas veces estaba desgastada, pero que la llevaban al templo. Los levitas la cogían del templo y se la llevaban al alfarero. ¿Para qué? Para restaurarla. Dicen que las vasijas limpias hacen referencia a una vasija que ya estaba desgastada, pero que esa vasija la tomaban los levitas después de que llevaban las ofrendas ahí, que lo leímos en Primera de Crónicas, ¿cierto? Que habían unos utensilios que eran para el aceite, para la harina, que esas vasijas se desgastaban por el uso, pero que cuando el levita veía que estaba desgastada, la cogía y la llevaba, ¿dónde qué? Donde el alfarero. Y le decía, venga alfarero, hágame un favor, es que esta pobre vasija la hemos usado mucho y se está como desgastando, tiene como ya mugre pegada. Tú la puedes arreglar. Y el alfarero se encargaba de limpiarla, de arreglarla y de volverla a dejar honrosa para el uso honroso. Amén. Vasos limpios. Jesús no va a vertir agua limpia en vasos sucios, porque se contamina. Yo no sé si ustedes han visto en TikTok un video habla de la herencia genética, y sale un vaso sucio, lleno de agua sucia, de barro, y 3 vasos más con agua limpia. Y entonces el vaso sucio le echan el agua limpia. El vaso que está sucio lo echan en el agua limpia. Claro, queda sucia, ¿no? Luego ese vaso sucio, con esa agua sucia lo pasan al tercer vaso y vuelve a quedar el agua sucia. Pero aparece una mano con una vasija. Y al vaso limpio, al último vaso que está sucio, le empiezan a echar el agua limpia. Hasta que toda el agua contaminada sale y el vaso queda ¿qué? Limpio. Porque Dios necesita vasos limpios. Por eso cuando llegamos al Señor, Él empieza a quitarnos toda la inmundicia. Yo le decía a Andrea, Dios me ha quitado mucha de mi inmundicia, de mi mal comportamiento, de mis malas expresiones. Yo era grosera, era maldiciente, era importaculista, y eso tampoco es una buena actitud. A mí no me saludaban, no me importaba. Y no es que ahora me enfoque en eso, pero ahora no era como que muera. No, ahora oro, Señor, obra de misericordia a esa persona, porque realmente yo no estoy mal. El que está mal es el que tiene su yuca ahí atravesada, ¿cierto? Porque yo soy un vaso limpio.
Y el vaso limpio no responde suciedad. Cuando Corea del Norte y Corea del Sur se dividieron, el presidente de Corea del Norte recogió toda la basura del país y fue y la botó sobre la frontera de Corea del Sur. Les tiró toda la basura en la frontera. Y los de Corea del Sur cogieron y recogieron mercado, lo mejor de las plazas, y llenaron camiones y fueron y lo llevaron a la frontera, lo dejaron allá y pusieron un letrero que decía grande: cada quien da de lo que tiene. Cada quien da de lo que tiene. ¿Qué tenemos? ¿Qué damos? ¿Estamos limpios? Damos limpieza. ¿Estamos llenos de amor? Damos amor. ¿Estamos llenos del fruto del Espíritu? Damos el fruto del Espíritu. ¿Estamos llenos de los dones del Espíritu? Somos limpios y tenemos el don del Espíritu. Damos de lo que el don nos permite dar. Amén. Discípulos que dan lo mejor. Discípulos limpios. Y ayer aquí les hablaba de Pedro. Pedro tuvo que llevar golpe tras golpe, tras golpe y tras golpe, hasta que aprendió a ser un vaso honroso, para que Dios pudiera edificar en él lo que iba a edificar. Dios no va a edificar nada en nosotros si nosotros no estamos limpios. Si nosotros no empezamos a despojarnos, Dios tuvo que quitar de mí mi mal temperamento, porque si no, otra cosa sería. Yo creo que sería guerrillera. Sí, en serio, con ese mal temperamento que tenía, no hubiese sido una hija de Dios, hubiese sido una guerrillera. Porque yo toda, matémoslo, quebrémoslo, démosle de baja, partámosle los pies. Lo que no sirve, que no estorbe. Sí, así, ese era mi pensamiento. El Señor tuvo que transformarme para hacerme un vaso limpio, y no me avergüenzo de mi testimonio, porque fue la vileza de donde Dios me sacó. No sirve, ojalá se muera. Ojalá no me lo vuelva a encontrar, no. Un vaso limpio dice: uy, Señor, ten misericordia, Padre. Hay momentos donde Dios nos lleva a orar específicamente, y ahí sí, es Dios. Pero otras veces Dios te dice: no, misericordia, 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 misericordia. Vasos limpios. ¿Qué oro yo? ¿Qué le pido yo a Dios? Soy como los dos que fueron al templo, y el uno decía: ay, Señor, yo no soy digno ni siquiera de arrodillarme, ni siquiera de que me respondas. Y el otro: ¿sí ve, Señor? Mire a ese, dándoselas. Un vaso sucio, queriendo aparentar una limpieza que no había. Eso es otra cosa. No, yo estoy sucio, debo de permitir que alguien con sabiduría vea mi inmundicia, para que me ayude a limpiar. Porque si el sucio no habla de su suciedad, ¿cómo va a ser limpio? Si usted sale con la ropa sucia y nadie le dice: uy, hermanito, tiene la ropa sucia, usted se va contento y usted ni se dio cuenta. Ayer me mostraron un meme de una muchacha que salió con una sandalia y con una bota. Nadie le dijo que estaba mal y salió hacia la calle. Pero un vaso limpio siempre está ordenado, siempre está bien arreglado, siempre está presto. Y con esto no estoy diciendo que andemos en tacones, porque yo no ando en tacones. Ese no es mi estilo, yo no puedo andar con eso. Pongo 2 horas y me los quito y tengo los pies ampollados. Pero tenemos que ser vasos limpios. Y si vemos que estamos sucios, decir: Señor, yo vengo ante ti para que me limpies hoy. Este vaso se está ensuciando, este vaso le están saliendo, se le está pegando el mugre, este vaso tiene harina pegada, Señor, límpiame, límpiame, porque yo soy un discípulo y un vaso de limpieza para que tu gloria se manifieste afuera, se manifieste en mi casa. Hay gente que es ejemplo afuera en la iglesia y en la casa no. En la iglesia dicen: uy, nos contó un testimonio nuestra pastora un día y decía: imagínese que un día llegó una mujer a la iglesia con la mamá, y que la mujer veía a la mamá como: ay, hola, Dios le bendiga, qué chévere tenerte aquí, como a la gente, mejor dicho, la super cristiana. Y que cuando terminó el servicio, la chica se arrima a la pastora y le dice: pastora, ¿no hay posibilidad de que mi mamá se venga a vivir aquí? La pastora se queda mirándola como: no, hija, ¿por qué?
porque mi mamá aquí es una y en la casa es otra. Aquí se ríe y en la casa golpea. Un vaso honroso en la iglesia, limpio en la iglesia, y en la casa un vaso sucio que no servía para nada. Dios nos llamó a ser vasos limpios, vasos quebrantados. Salmo 4:18. Vasos quebrantados. Si Dios no quebranta mi carne, no puedo ser un discípulo. Si Dios no me quebranta a lo que Él anhela y yo no permito que eso suceda en mi vida, yo no puedo ser un vaso de honra para Dios. Porque si no me he dejado quebrantar, si no me dejo romper, si no me dejo destruir, ¿cómo voy a hacer algo honroso para Dios? Si lo va a ir a hacer en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en como yo lo siento. A mí el Señor me quebrantó y lloré amargamente por cosas en las que Dios me quebrantó. Pero ese quebrantamiento trajo una resurrección, trajo una vida nueva, trajo un cambio de mentalidad. A veces el Señor nos quebranta solamente cuando decimos, pero es que siempre me hace lo mismo, yo me voy a defender, yo no voy a permitir que me sigan atropellando, y el Señor le dice a uno, quieto, no diga nada, no haga nada. Y usted queriendo sacar todo su armamento así, tipo gladiador, y el Señor no. Te estoy quebrantando, te estoy quebrantando. Necesito un vaso quebrantado para poder derramar mi honra en ti, porque no va a funcionar. Necesito quebrantarte hasta que te duela, hasta que se rompa, hasta que decidas entregármelo. Y el Señor trabaja. No nos atropella, Dios jamás nos atropella, ni jamás quebranta nuestra voluntad, pero sí propicia situaciones que me lleven a la humillación, sí propicia situaciones que me lleven a decir, Señor, aquí estoy, inmunda, destruida, con ganas de matarme, con ganas de matar a medio mundo. Necesito que me armes, necesito que me tomes, necesito que me rompas, que me quebrantes. Y aprendí de mi pastora que vivió en Japón, de la técnica Kintsugi, que es que la vasija está toda desbarajustada, partida, vuelta nada, y ellos cogen y la reparan, y donde están las grietas le ponen oro para que se vea más hermosa. Eso es ser una vasija quebrantada, destruido, armado por el Dios y con la honra de Dios en nosotros, porque Dios viene, ¿por qué? Por vasos honrosos, por vasos escogidos, por vasos de honra. A veces uno dice, uy, ¿por qué murió tan prematuramente esa persona? No caminó siendo un vaso de honra, siendo un vaso escogido. Y el Señor dijo, mejor te vas. Vasos quebrantados. El vaso debe ser vaciado, debe ser ido, debe ser reconstruido y debe ser puesto de nuevo en el horno. Eso fue lo que más me sorprendió, que un vaso quebrantado vuelve a ir al horno, porque necesitan darle calor para darle la consistencia que necesita, para que no se sirva como sale en YouTube y salga el líquido por todo lado. Se necesita un vaso escogido, pero un vaso quebrantado, un vaso que sea pasado nuevamente por el fuego. Y un día mi hermano me mandó un meme, me dijo, China, mándele esto al Señor. Y cuando yo lo abrí decía, Señor, búscate otro guerrero, ya no quiero ser más tu guerrera. Amén. Ese es el quebrantamiento. Y ella nos veía pasar por procesos y decía, no, ya, que Dios cambie de guerrero, que escojan a otro. Porque fue duro el proceso. Pero el proceso ha traído resurrección, ha traído más valor. Amén. Porque lo que no pasa por el fuego no tiene el mismo valor, no tiene valor. Es hechizo y se parte rápido. Amén. Ser puestos nuevamente en el horno, ser reconstruidos, ser pulidos, ser vaciados. Eso fue lo que hizo el Señor con Pedro, eso fue lo que hizo el Señor con Saulo. Saulo era un hombre rey inteligente. Saulo era el doctor de la época.
Decía, yo soy judío de judío, soy gentil de gentil, había estudiado con los mejores doctores de la ley de la época, conocía todo, sabía todo, pero el Señor dijo, necesito desbaratarte, porque necesito un vaso honroso, y tú la verdad tienes pura letra y poco espíritu. Y tome, que empiece la demolición, ¿no? ¿Cuánto duele ser demolido? Para ser un vaso honroso, un discípulo que pueda honrar a Dios en todo tiempo. Yo antes me enojaba y se me salía, me bajaba de la cruz, yo me desclavaba y mejor dicho, con mis palabras golpeaba. Las palabras como golpes de espada. Y el Señor calla. Y yo con ganas de decir hasta el número de certificado de difusión yo lo tengo y así va a ser. No, quedarme callada. Vasos quebrantados. No tratar de defender, rendir los derechos. Un día una pastora me dijo, una pastora amiga de Cali, me dijo, pastora, rinda sus derechos. Cuando usted rinda sus derechos, Dios va a empezar a orar en favor suyo. Y yo decía, no puede ser, me tengo que quedar callada, tengo que seguirme callando, no puedo decir nada, tengo que permitir que sí. Y lo hice, aprendí a callar, porque quiero ser un vaso honroso, quiero ser un vaso de oro, quiero ser un vaso que Dios se agrade de verme, de exponerme. Porque los vasos honrosos son expuestos. Los vasos honrosos se sacaban para el banquete con los reyes. Amén. No que seamos vasos de madera y de barro y díganme, pero ¿para qué trajo ese vaso tan horrible si ahí se toma, ahí se le da al perrito? No, vasos de honra. Que la gente vea el vaso y diga, wow, qué poderoso es este. Amén. Ya nos faltan 2 vasos. Vasos de deshonra o viles, segunda de Timoteo 2:20, el mismo pasaje que leímos, y Proverbios 4:23. Estos son vasos que no deberían de tener, pero ustedes han escuchado el trigo y la cizaña, que crecen juntamente. Esos son esos vasos de deshonra, esos vasos que están en la iglesia, pero que deshonran la palabra, deshonran a Dios, deshonran el ministerio, deshonran a sus pastores, deshonran a sus líderes, deshonran al hermanito que los saluda. Ay, hoy no me saludó riéndose, hoy me saludó de mala gana. Los vasos de deshonra, pero son necesarios, porque aunque el trigo y la cizaña se parecen, el uno es bagazo y se disipa cuando yo le hago así. Y el otro tiene grano, tiene un fruto. Amén. No podemos ser vasos de deshonra. Este cuerpo, este templo no puede ser un vaso de deshonra. No puede ser posible que la sangre de Cristo se haya vertido para que de nuestro cuerpo salga deshonra hacia Él. De nuestra vida salga deshonra hacia Él. De nuestra boca salga deshonra hacia Él. De nuestra mente salga deshonra hacia Él. Porque a veces no hacemos, pero sí pensamos. Y el pecado se conlleva y se consume y se hace real, no en el pensamiento. Termina siendo el acto, pero se concibe aquí y produce muerte. Entonces yo soy un vaso de honra y no un vaso de deshonra. Absalón fue un vaso de deshonra con su padre, porque le armó motín, le engañó al ejército, se le llevó gente y se paraba en la puerta y decía, mi papá está ocupado, pero si quiere vengan a mí que yo los atiendo. Y el papá convencido de que Absaloncito era el hombre mejor, su hijo más amado, de hecho. David lloró al Absalón porque lo amaba, pero era un vaso de deshonra. Y terminó como suspendido en el aire, con su pensamiento ni en el cielo ni en la tierra, en el aire, porque iba en su carro y quedó colgado. Y otros vinieron y lo lanzaron y lo mataron. Vasos de deshonra. La deshonra siempre traerá muerte. No hay otra forma. La deshonra siempre traerá muerte. Cuando el hombre trata mal a su esposa, trae muerte sobre sí porque son una sola carne.
Cuando el hermano le rasga las vestiduras al otro hermano, habla mal de él y le daña su vestido, está deshonrando no al hermano, al cuerpo de Cristo, a la novia de Dios, la está desvistiendo. Porque Cristo es uno solo con nosotros. Vasos de deshonra, vasos que llegan para dañar, para destruir. Yo estuve sirviendo en esta iglesia grande, ya cuando de verdad me convertí. Y un día mi pastor, porque mi apartamento era el centro de quejas y reclamos de todos los que tenían chicharrones con el pastor en la iglesia. Entonces llegaban, Lu, es que no me parece tal cosa del pastor. ¿Tú qué opinas? No, yo opino que le diga, porque yo siempre he sido así. A mí lo que no me ha gustado se lo dije a mi pastor en 2 oportunidades, 2 cosas que no me gustaron, con mucho respeto y con mucho amor, paz, no me parece. Yo mejor le doy la plata, pero no participo de esto, porque no me parece, en una actividad. Pero se lo dije con amor, pero se había convertido en que todos iban a la iglesia, a mi apartamento y me contaban todos sus problemas. Hasta que un día bajé y le dije al pastor, le dije, pastor, estoy cansada. ¿De qué, Luisita? Porque él habla así. Entonces, yo le dije, paz, de que todo el mundo va y se queja en mi apartamento de usted, de lo que pasa, de lo que quieren, de lo que no quieren. Yo necesito que pongamos solución a esto. Le dije yo. Entonces me dijo, primero, tu casa no es el lobby de quejas de la iglesia. Segundo, cuando alguien vaya a hablarte de mí, tienes que decirles que vengan acá. Pues yo les digo, pero no bien. Ah, bueno, entonces vamos a frentear el asunto. Y él sabía que yo no tengo miedo de frentear la verdad. A mí no me da miedo confrontar, porque sé que cuando es verdad, Dios respalda. ¿Sí? Hicimos la dichosa reunión. Yo le dije, es que tú dices esto y esto y esto, y pastor, y de verdad estoy cansada de que siempre vayas, el domingo estás ungida, caes al piso, haces, deshaces, y del resto vas a la casa a hablar del pastor, de lo que no te gusta, lo que no te parece, de lo que escuchaste, de lo que dijeron. Y yo estoy cansada de eso me carga, porque yo no quiero deshonrar al hombre de Dios. Pues se acabó el problema, porque no me volvió a hablar. Se acabó el pleque. No lo entendió, no sé si lo entenderá o si lo habrá entendido o si no lo ha entendido, pero ya no es mi problema. Pero yo tengo que ser un vaso de honra y no de deshonra. Y cuando presto mis oídos a veces trae deshonra, porque el diablo le pone el pensamiento, oiga, ¿será verdad lo que me están diciendo de Lida? ¿Qué tal que sea verdad? Y yo aquí toda inocente y Lida de verdad, ¿cierto? Tengo que ir a orar al Señor, tengo que pedirle al Espíritu Santo que se manifieste, pero no puedo deshonrar a Lida, yo no puedo cambiar con Lida. Ay, ya no le voy a hablar más a Lida porque es que tal persona dijo tal cosa. No, mi concepto tiene que ser el que tuvo Jesús con todos. Jesús tuvo el mismo concepto de todos y se los decía en la cara, ustedes son fariseos hipócritas, tienen la ley, no cumplen, sepulcros blanqueados. Pero tenía su concepto de ellos, tenía un concepto de Judas, tenía un concepto de Pedro, tenía un concepto de Y, pero nunca los deshonró. Porque cuando sabía que Judas lo iba a entregar, igual así le dio pan, igual así le dio cena, igual así le dio vino, igual lo dejó mojar el pan en la copa del Señor. No lo deshonró. No estamos para ser vasos de deshonra, estamos para ser vasos de honra con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros jefes, con nuestros empleados, con nuestros consiervos del ministerio, con el cielo, con la sangre de Cristo. No puedo ser deshonroso. Vasos de ira. Qué fuerte, ¿cierto? 7 vasos. Vasos de ira, y ese sí quiero que lo leamos. Romanos 9, 20, 24. Romanos 9 del 20 al 24. Ya con esto terminamos. No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así?
Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar el mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar a la basura. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Qué fuerte, ¿no? Y a veces la gente dice, no, todos vamos a ser salvos. Hay gente que ha sido destinada para destrucción. ¿Por qué? Porque provocan la ira del Señor. No porque Dios quiera destruirlos, porque el Señor de antemano sabe que jamás van a ser una vasija de honra. Porque el Señor de antemano que jamás se van a convertir en sus malos caminos, de sus perversiones. Y me provocan a ira, dice el Señor. Pasos que provocan a ira al Señor. ¿Y son qué? Destruir. ¿Quién destruye una vasija? El mismo Señor. Pero en este caso, la vasija misma se destruye. Porque cuando yo no honro, cuando yo soy un vaso, un discípulo deshonroso, me convierto en una vasija de ira, en una vasija de deshonra. Y esa vasija de deshonra termina siendo ¿qué? Desechada, destruida. ¿Por qué? Porque se autodestruye. ¿Usted ha visto gente que se autodestruye? Gente que, un ejemplo, consume drogas y sabe que las drogas están mal. Y saben que las drogas destruyen su vida. Pero que no puede controlarse, no tiene dominio propio, no tiene voluntad. Y ante eso se rinde. Hombres que golpean a sus esposas y sabe que está mal golpeada, la ama y dice, Dios mío, ¿yo por qué la golpeo? Pero no se puede. Esos son los vasos de ira, los vasos que llevan a enojo al Señor. Pero si tú sabes por qué no lo haces, no puedo, si puedes, no, no puedo. Gente que tiene todas las capacidades intelectuales para ser grande y dice, no puedo. Y el Señor dice, uy, pero me han de coger un rejo y darle un rejazo porque yo lo llené de dones, de talentos y de cosas poderosas y lo tengo para que sea un vaso honroso, pero me provoca enojo porque no saca lo que tiene. ¿A usted no le ha pasado a veces con sus hijos? Que usted dice, wow, este chino es repilo. Y usted lo manda a hacer algo y no sé. Y usted dice, pero es que sí es re inteligente porque dice que no puede. ¿Por qué no lo hace? Y le provocan, le hacen dar a uno ¿qué? Enojo, ¿cierto? Si son capaces de hacerlo, ¿por qué no lo hacen? Estos son esos vasos que saben que Dios ha dado cosas grandes, pero que no son capaces de vivir, viviendo el proceso para convertirse en un vaso de honra y prefieren ser vasos de ira, de enojo al Señor. Vasos que dicen, ay, no, sí, Dios me llamó, pero yo no quiero. Dios me llamó, pero no me quiero esforzar. Dios me llamó, pero me da miedo. Dios me llamó, pero el proceso me cuesta. Vasos de enojo, porque Dios a todos nos dio propósito. A todos, no hay un ser humano en la vida que haya nacido despropositado. Hasta Satanás tenía propósito. Satanás no fue creado demonio, ni diablo, ni el enemigo del Señor acérrimo, ni de los cristianos. Satanás fue creado con un propósito. Pero se convirtió en un vaso de ¿qué? De ira, porque enojó al Señor. Y hoy yo le clamo a Dios para que en dimensión de gloria nunca se levante un vaso de ira que provoque enojo de Dios. Que podamos ser siempre vasos honrosos, vasos para cosas de honra, vasos escogidos, vasos de fe, vasos de misericordia, vasos de honra, que podamos ser honrosos. La honra no tiene que ver con plata, la honra tiene que ver con gloria, este excelente y mayor peso de gloria sobre vosotros. La honra es gloria y el peso de gloria es la honra que Dios desata sobre una persona. Lo que usted le da a Dios, diezmos, ofrendas, eso es pagándole a Dios todo lo que nos da. Pero la honra, un vaso de honra, tiene que ver con tener un peso de gloria sobre su vida.
un peso de gloria de Dios, no el peso de las cargas, de los problemas, de las situaciones, no, el peso de la gloria de Dios. Entonces, no podemos ser vasos de ira, no podemos ser un discípulo que provoque ira al Señor. ¿Ustedes no creen que el Señor se enojó cuando encontró a los 12, a los 11, porque ya Judas andaba en su asunto? ¿Durmiendo? El Señor pasando el Niágara en bicicleta y estos 11 conchudos durmiendo. Y el Señor ahí lo dice bonito. Oiga, ¿ustedes no han podido velar ni una hora? Uy, yo hubiera bajado con un rego y les hubiera, despiértese, o con un megáfono y les hubiera quitado en el oído. Pónganse a hacer lo que tienen que hacer. En momentos ellos fueron discípulos de deshonra a Dios, de deshonra de Jesús, al propósito que traía Jesús en la tierra. Más deshonra para dónde, que cuando lo crucificaron todos salieron espantados. El Señor allá crucificado y esperando el respaldo, y el Señor volteó su rostro, los ángeles se hicieron a un lado, y el Señor se quedó solo y miró al suelo, y solamente estaba Juan, María, la mamá de Jesús, y algunas mujeres que se quedaron. Y los 11, patitas, los 10, porque uno estaba ahí. Patitas, ¿para qué la quiero? Hasta luego, porque este punto está heavy. Qué deshonra, ¿cierto? ¿Y cuántas veces nosotros actuamos así siendo discípulos del Señor? Actuamos de mala manera. El Señor quiere que actuemos de buena manera, siendo vasos honrosos. No se conforme con ser un vaso escogido. No se conforme con ser un vaso limpio. Avance para ser un vaso honroso. Para ser un vaso de honra, en el cual el Señor diga, quiero darle más. Quiero depositarle más. Échale un poquito más de unción que está como a nivel, pero quiero que brote, quiero que le salga la unción. Despiértele tal don porque estoy seguro que lo va a hacer. Él me está clamando por el don de discernimiento, interpretación de lenguas, de milagros. Désenlo porque es que él me honra, ella me honra. Así es el cielo es dadivoso. Pero para que el cielo derrame de su gloria, tenemos que ser discípulos honrosos, vasos honrosos. Amén. Por eso Saúl nunca vio la gloria de Dios, ni el arca le interesó. Él no se preocupó por el arca. No hay un solo registro donde diga que Saúl mandó a buscar el arca. Por lo menos la mandó a buscar, ¿no? Él caminó en su reinado sin Dios, o sea que Dios nunca estuvo presente en el reinado de Saúl. Un vaso de deshonra. ¿Qué pasó con David? David era un hombre honroso. Traigan el arca, la presencia de Dios tiene que estar aquí. ¿Cómo así que la casa de Obed-edom está siendo bendecida y la casa de Dios no? Traigan el arca. Danzo, me regocijo para el rey. Vaso de honra. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orar en esta hora. Porque somos llamados vasos de honra. Váyase con eso a su casa. Mire, si usted dice, no, yo todavía soy así un vaso como medio sucio, necesito ser quebrantado, necesito que me rompan. No, mejor yo pienso que ya avance un poquito y yo soy un vaso así como en proceso de entre limpieza y entre escogido. No, dígale, Señor, yo voy a romper con todo el conformismo de mi vida y voy a ser el mejor discípulo que tú has tenido. Rétese y voy a ser el mejor discípulo. Y el discípulo no es el que está metido en la iglesia 24/7. Hay que congregarnos, dice la palabra. Pero el discípulo es aquel que vive la vida de Cristo. Amén. Y cuando vivimos la vida de Cristo somos vasos de honra. Cierre sus ojos ahí donde está. Y vamos a orar en esta hora y vamos a decirle, Padre Celestial, Espíritu Santo, sabemos que tu presencia está en medio de nosotros, Señor. Sabemos que tú eres fiel, que tú eres bueno, que eres justo, Señor. Y que cada uno de nosotros, Señor, nos examinamos, Padre, y tú nos conoces, Señor. Y tú sabes en qué posición estamos, qué tipo de vasos somos, Señor. Y si hoy hemos sido reargüidos por esta palabra, Señor, no nos queremos quedar siendo un vaso escogido, Señor, un vaso quebrantado, un vaso limpio. Queremos ser un vaso de honra, Señor, un vaso que tú puedas